Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestro bloque esta tarde de experiencias exitosas, comenzando con la experiencia de eficacia de un programa de optimización del uso de antibióticos en una IPS de alta complejidad. Nuestro conferencista, el doctor Carlos Andrés Restrepo, Hospital Alma Mater de Antioquia. El doctor Carlos Andrés es médico y cirujano, especialista en medicina interna de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia, magíster en epidemiología de la Universidad CES, también magíster en control de infecciones relacionados con la atención sanitaria de la Universidad de Barcelona. Les pedimos por favor a todos a todo el auditorio, mantener sus celulares en silencio para no interrumpir al conferencista. Tenemos 30 minutos por cada una de las experiencias exitosas y dependiendo del tiempo, nuestras compañeras de camisa azul, Mayra y mi compañera Adriana, estarán pasando si tienen alguna pregunta y si tenemos el tiempo suficiente para responderla. Doctor Carlos Andrés, tiene usted la palabra. Bueno, entonces el Hospital Alma Mater es el hospital de la Universidad de Antioquia, es una IPS de alta complejidad que atiende aproximadamente el 20% de los pacientes del departamento. Es una institución que tiene una participación mixta de derecho privado pero sin ánimo de lucro. Ya tenemos 23 años de existencia en el medio y dentro de nuestros pilares pues tenemos tres cosas muy importantes por ser de la universidad: el tema de docencia e investigación, la innovación, pero también buscamos soluciones integrales en salud. Actualmente contamos con 587 camas de hospitalización, dentro de esas después de pandemia quedamos con 55 camas de cuidado intensivo y 32 de cuidados especiales y 89 camas de urgencias. Somos un hospital que principalmente atiende adultos, tenemos algunas camas pediátricas, pero no es la población más alta que atendemos y tenemos dentro de nuestra capacidad de atención programas como cirugía de tórax, cirugía cardiovascular, cirugía vascular periférica, hemato-oncología, trasplante de médula ósea y trasplantes de órgano sólido como hígado y riñón. Entonces, para contextualizar un poquito el por qué le apuntamos al programa de uso apropiado de antimicrobianos, pues sabemos que la resistencia bacteriana es un problema ya de salud pública que lo ha definido la OMS y condiciona de forma importante las infecciones asociadas al cuidado de la salud, aumentando tanto la morbilidad, la mortalidad y también aumentando los costos. Estos costos no solo son para los pacientes y para las entidades hospitalarias, también para los terceros pagadores o aseguradoras y finalmente para la sociedad, que es la que asume los costos finales. Estimamos que para el 2050 esperamos unos 10 millones de muertes de cuenta de las infecciones por gérmenes multiresistentes y obviamente la problemática no va a mejorar, como vamos a mirar acá en estas próximas diapositivas. Los americanos calculan que más o menos 1 de cada 20 pacientes que ingresa a un hospital puede tener una infección asociada al cuidado. Eso son más o menos 2 millones de personas cada año y el costo anual solo de las infecciones bacterianas, no estamos teniendo en cuenta ni hongos ni otro tipo de infecciones, puede ser de 20 billones anuales. Dentro de ese grupo de bacterias que puede producir infecciones asociadas al cuidado, hay unas que nos llaman particularmente la atención o nos llamaron la atención a nosotros, que eran las enterobacterias resistentes a los carbapenémicos. O sea, son bacterias que se alojan principalmente en el tracto gastrointestinal de los pacientes y de ahí pueden derivar muchas infecciones. En Estados Unidos son más o menos 9.000 infecciones por año y más o menos 600 muertes. ¿Cuál es el problema de estas enterobacterias resistentes a los carbapenémicos? Que estos antibióticos están dentro de la última línea de antibióticos que podemos utilizar y algunos otros nuevos que nos pueden ayudar, pero en resumen, digamos que las opciones de tratamiento son muy escasas. Adicionalmente al tema de morbilidad y mortalidad, tenemos un tema que es la carga. Entonces, en este estudio, que es bastante interesante, se puede ver cómo el costo de las infecciones es proporcional al de muchas enfermedades agudas y crónicas, y muchos lo asemejan, por ejemplo, al costo que tienen las infecciones por VIH a nivel del mundo. O sea, el problema de la resistencia bacteriana puede ser tan costoso o más costoso de la atención de los pacientes con VIH que llevamos manejando hace más de 30 años. Y este costo aumenta proporcionalmente dependiendo de la incidencia. Si uno coge esa incidencia que está por cada 100.000 personas, si uno coge la incidencia más bajita que es 2.93,
puede mirar cómo se va aumentando los costos para los hospitales. Entonces uno puede ver acá 275 millones al año para el hospital, si uno lo mira desde esa perspectiva. Desde el tercer pagar unos 147 millones de dólares, si es desde la sociedad 553 millones de dólares al año, y si uno lo quiere mirar desde los años afectados por calidad, pues es una cosa muy impresionante. Y si uno va aumentando esta incidencia, que puede ser progresiva, obviamente pues las cosas se salen ya del margen que podemos manejar en este momento. Bueno, entonces esa es la estadística que generalmente utilizamos, esa estadística americana, pero específicamente en la ciudad de donde venimos nosotros, en Medellín y en el departamento, pues teníamos una realidad que no estaba muy lejana. Entonces, esas enterobacterias que son resistentes a los carbapenémicos vienen numeradas, en forma que fueron apareciendo. El primer aislamiento de estas enterobacterias se hizo en Estados Unidos, pero el segundo aislamiento y el primero en Latinoamérica se presentó en la ciudad de Medellín. Entonces tuvimos dos pacientes, esto fue en el 2005, uno con una neumonía con bacteremia y uno con una infección urinaria. Entonces fue el reporte de la segunda enterobacteria productora de carbapenemasa que había en el mundo, y eso no fue ni en Estados Unidos ni en Europa, sino que eso fue en la ciudad de Medellín. Posteriormente, como venían numeradas, apareció la KPC3. Esto fue en 2008, más o menos en enero de 2008, en esa época en la ciudad, y creo que en todo Colombia atendíamos una gran cantidad de pacientes que venían de Israel para hacerse trasplantes de órgano sólido. Eso se movía bastante en esa época. Uno de esos pacientes al parecer venía colonizado por una de estas enterobacterias, y en enero del 2008 habían los primeros casos reportados, y ya más o menos 12 meses después teníamos 84 pacientes que estaban colonizados o infectados. Teníamos 52 colonizados, 32 infectados, y de esos 32 ya se habían muerto 20 pacientes. Ya esto se nos está volviendo un problema importante para el tema de ciudad, sobre todo para una ciudad que aspiraba a atender no solo pacientes de la ciudad, sino pacientes que venían del extranjero. Y nosotros en nuestro hospital no fuimos ajenos. Entonces en el 2010 tuvimos nuestro primer brote de cuenta de la KPC. Listo. Esto que yo les estoy mostrando acá son las tasas. Hay unas tasas que son globales, que incluyen infección y colonización. Esta es la tasa global. Ustedes lo pueden ver como 0.63, eso puede ser muy poquito, pero realmente es bastante. Y en ese momento el hospital pues decidió empezar a implementar todo el tema del programa de control de infecciones, higiene de manos, lo básico, los aislamientos o precauciones por transmisión. Con esa medida pues logramos bajar esa tasa de 0.63 a 0.39 la global, y eso se logró sostener más o menos 2 años, pero a partir del 2013 las tasas empezaron a incrementar y llegamos a tener 3 veces la tasa basal, o sea 0.91. Es decir, con las medidas, con buena higiene de manos y con los aislamientos no estábamos siendo capaces de manejar el problema. ¿Qué hicimos? Empezamos a analizar cuáles eran los factores asociados para que no pudiéramos manejar como el incremento de las tasas. Encontramos dentro de muchas otras cosas que los pacientes pues con más cronicidad o enfermedades más graves, como los pacientes hematológicos, tenían pues más propensión. También cuando las tasas de colonización en los hospitales eran muy altas, pues era más fácil. Si teníamos pacientes en habitaciones diferentes, donde también habían otros pacientes, se podían colonizar más fácil, y empezamos a mirar que el uso específico de algunos antibióticos, como por ejemplo los carbapenémicos, empezaba a tomar importancia, aumentaba el riesgo hasta 3 veces de que los pacientes se colonizaran por una enterobacteria resistente a carbapenem. Después, con estudios ya propios hechos en el mismo hospital, pues vimos que encontrábamos los mismos resultados, y para nosotros el riesgo era casi de 9 veces, es decir, los pacientes que habían estado expuestos a carbapenémicos tenían 9 veces más riesgos que los que no de tener colonización e infección por estas enterobacterias. Lo otro que vimos es que obviamente aumentaba la mortalidad, pero cuando dábamos cursos más corticos de carbapenémicos a los pacientes les iba mejor, y la selección de la enterobacteria en el colon pues era mucho menor. Entonces teníamos 3 posibilidades. Uno, seguir tratando a los pacientes infectados con los antibióticos que teníamos disponibles, pero no era una opción porque las casas farmacéuticas cada vez elaboran menos antibióticos nuevos, entonces las opciones terapéuticas son muy poquitas. Entonces esa opción no nos iba a servir mucho. Lo otro era fortalecer los programas de control de infecciones, que hasta hace no muchos años, digamos, los hospitales no le prestaban mucha atención al tema preventivo. Entonces esto se empezó a fortalecer al hospital, y empezamos a ver lo que ya se escuchaba mucho en la literatura, que eran los programas de administración o los programas de optimización de uso racional.
Es decir, nosotros partimos de este programa no como una iniciativa ni como una norma ahora a nivel nacional, sino porque teníamos un problema específico que necesitábamos resolver. Entonces esos programas tenían muchas formas de realizarse, no había, digamos, una receta mágica. Entonces nosotros buscamos también en la literatura y vimos que habían como dos opciones que eran las que más nos llamaban la atención. Entonces una era la revisión prospectiva, es decir, hacerle una revisión a las prescripciones de los médicos, mirar si esas prescripciones eran adecuadas, retroalimentarlos y hacer los cambios que se necesitaran. O lo otro que uno podía hacer es empezar a solicitar formularios para la prescripción de antibióticos, es decir, poner al médico a que llenara mucha documentación para que finalmente no utilizara el antibiótico o llenara todos los papeles y los justificara muy bien. Nosotros optamos por esta revisión prospectiva y empezamos a organizar el equipo multidisciplinario. En este equipo participaron muchas personas. En esa época en el hospital infectología clínica era separado de control de infecciones. En este momento nosotros somos una sola unidad, porque empezamos a ver que cuando uno iba a hacer cambios en la prescripción antibiótica, pues necesitamos de un especialista con entrenamiento clínico, porque no era fácil al principio decirle a un médico especialista en cuidado intensivo, a un hematólogo, pues que le íbamos a ajustar una prescripción. Entonces necesitábamos como un paracadémico que nos ayudara con esa primera parte, que era como dialogar y consensuar para que pudiéramos hacer los ajustes. Lo otro era el área de farmacovigilancia y de farmacia. Ellos nos pasaban inicialmente por un WhatsApp las prescripciones de las 24 horas previas y nosotros nos enfocamos en esos antibióticos que queríamos de alguna manera controlar, específicamente los carbapenémicos, pero teníamos también otros que queríamos vigilar. Y lo otro, y muy importante, era el área administrativa, porque se las pongo, uno da por hecho que uno va a tener el apoyo, pero en ese momento la percepción era que porque íbamos a prohibir los antibióticos y los hospitales venden antibióticos, era parte del insumo. Entonces solo nos dieron un cuarto de tiempo de horas de infectología para hacer este trabajo, y así empezamos. Entonces, ¿qué hacíamos? Revisamos esa prescripción que nos envían por WhatsApp, un médico infectólogo se sentaba a revisar las historias, miraba los cultivos y evaluaba si el antibiótico era pertinente en cuanto al espectro del antibiótico, en cuanto a la dosis y en cuanto al tiempo. Después se iba y se hablaba con el médico, porque inicialmente era una conversación para ver si el médico estaba de acuerdo en que hiciéramos los ajustes que creíamos pertinentes. Elaborábamos y llenábamos una basecita de datos que inicialmente la hacíamos manual, ahora se las muestro. Después generamos unos informes en una base de datos y cada cierto tiempo hacíamos una retroalimentación periódica. Entonces este fue el primer formato que utilizamos, era un formato de papel, donde incluíamos algunas variables como el servicio que prescribía, también poníamos los médicos, veíamos que había médicos que prescribían más que los otros, poníamos las dosis, poníamos el tiempo, poníamos el diagnóstico que hacía el que prescribía, pero también poníamos el diagnóstico del infectólogo después de que revisaba. Poníamos los cultivos si los teníamos y poníamos cuál era el ajuste que nosotros sugeríamos o que hacíamos, que podía ser por muchas causas, por lo que les decía espectro, dosis o tiempo, pero a veces el cambio se hacía porque había un daño, un efecto adverso, porque había un tema de farmacocinética que le favorecía más al paciente, o porque posiblemente estaba fuera de la guía institucional, o porque había una opción que estuviera en el PBS y el médico nos estaba utilizando uno del no PBS. Y al final poníamos si esa prescripción se consideraba desde el punto de vista del infectólogo clínico como adecuada o no adecuada. Entonces ese fue el primer formato. Después también, como teníamos escasez de recursos, pero ya teníamos muchos más pacientes y muchas más prescripciones, migramos a un formato que era gratis. Esta es una aplicación que se baja del celular, creo que ya vale $1, y hacíamos que un médico especialista, no es fácil, llenara el formato. Entonces los infectólogos nos llenaban el formato con las variables. Y poníamos inclusive ya más variables que en el primer formato, o sea, fuimos siendo un poquito más ambiciosos y empezamos a aumentar la información que solicitábamos, y así fuimos llenando y conociendo cuál era la cultura de prescripción de nuestro hospital. ¿Qué nos encontramos? Entonces la literatura dice que el 50% de las prescripciones de antibiótico más o menos son inapropiadas. Nosotros nos encontramos que en nuestro hospital el 61.6 con la metodología que teníamos era inapropiada, o sea, estábamos inclusive un poquito por encima de lo que decía la literatura. Y el 38.4 pues eran adecuadas. ¿Qué era lo que más había que hacer o qué cambios eran los que más teníamos que hacer cuando hacíamos las evaluaciones? Pues lo principal era el espectro, casi siempre ponían un espectro que era exagerado por encima de lo que necesitaba el paciente, y el segundo ajuste era por dosis o por tiempo, y estas otras opciones que se las mencioné ahora, pero estas eran pues digamos mucho menos prevalentes.
También vimos cuáles eran las infecciones a las que los médicos les enviaban más antibióticos, y esto coincide con la literatura: neumonía adquirida en la comunidad, infecciones urinarias, infección intraabdominal, infecciones de piel y tejidos blandos. Esto a que nos ayuda a saber cuáles eran las guías o cuáles eran los temas que teníamos que revisar para poderle socializar a los médicos y mejorarle la prescripción. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este programa de optimización de antibióticos? Entonces, hicimos dos periodos, un periodo antes de la intervención y un periodo después de la intervención. El periodo antes de la intervención fueron 35 medidas, esas medidas eran consumo y eran tasas de colonización o infección que se hacían mensuales. Entonces, la primera medición que fue fue de casi 3 años, entre el 2012 y el 2014, y en el periodo post, que fue entre diciembre del 2014 y julio de 2019, se hicieron 56 medidas, o sea, 56 mediciones, mes por mes, que fueron más o menos 4.6 años, y en total se le hizo un seguimiento pues al programa de 7 años y medio. Se hicieron más o menos 5.000 evaluaciones de prescripciones de antibióticos, y de esas 1.628 eran específicas de los carbapenémicos, que recuerden que era el foco que queríamos impactar. Se hicieron evaluaciones de otros antibióticos, pero este era pues como el que nosotros queríamos enfocarnos. Entonces, para poderle meter un poquito de estadística y saber que lo que estábamos viendo sí era de verdad y no era solo una cosa observacional, pues hicimos un estudio cuasi experimental que se llama de series de tiempo interrumpidas, que lo que hace es comparar lo que teníamos antes de la intervención y después de la intervención. Entonces, ¿qué fue lo primero que vimos? Lo que es obvio y que casi siempre muestran los programas de uso racional de antibióticos, es que el consumo de los antibióticos pues debería bajar en cuanto a consumo. Y esa medida se hace con una cosa que se llama la dosis diaria definida, que es un promedio en gramos del uso de antibióticos que hace todo el hospital. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Entonces empezamos a ver, esta es la dosis diaria definida global, o sea, esto es todos los servicios que tiene el hospital, y empezamos a ver en esta gráfica la rayita de la mitad, que son estos punticos, es el momento de la intervención, y lo que vemos es cuál era la tendencia si no hubiéramos hecho la intervención y cuál es la tendencia en el consumo después de que hicimos la intervención. Esto nos refleja que con lo que esperábamos nosotros hubo una disminución del 72.8% en el consumo de carbapenémicos durante todo ese periodo. Cuando nos vamos a servicios más críticos como la UCI por excelencia es uno de los servicios que más prescribe antibióticos de amplio espectro, pues el resultado fue muy similar. Entonces la tendencia, si no se hubiera hecho la intervención, es esta línea que ustedes ven acá, y la tendencia pues se ve claramente que se quiebra con una disminución del 71.6% del consumo en la unidad de cuidado crítico. En los servicios no UCI, o sea, especiales, hospitalización general, también se vio algo muy parecido, la disminución fue del 78.6%. Cuando nos comparamos con el departamento de Antioquia, entonces ustedes tienen acá, esta es la tendencia de nuestro hospital y esta es la tendencia del departamento en los servicios de cuidado crítico. Entonces obviamente se ve aquí pues bastante claro que el promedio del departamento puede estar entre una de 25 y nosotros en este momento tenemos un promedio de consumo de 7,8. Cuando miramos los servicios que no son UCI, pues también estamos por debajo del promedio del departamento. Si miramos los datos ya a nivel país, esta diferencia es más grande, parece que a nivel país hay mucho más consumo de carbapenémicos, entonces en los servicios de cuidado intensivo nosotros somos la raya azul. Este es el consumo promedio nacional en servicios de cuidado crítico y este es el promedio de consumo en los servicios no UCI y este es el de nosotros que está pues por debajo. Estos son los otros antibióticos que no eran carbapenémicos que también se pudieron impactar con el programa. Entonces hay otros datos, digamos, importantes como el de las penicilinas antiseudomonas, la dosis diaria definida inicial era de 13,5, llegamos a tener una de 7,3, tenemos otra como, por ejemplo, glicopéptidos, sobre todo vancomicina, somos 3,3, 2,1, o fluoroquinolonas que empezó en 8,6 y ya se tiene más o menos en 2,6, o sea, eso es un consumo significativamente menor a lo que teníamos antes. Y también empezamos a ver después de 2 años cambios en la cultura de la prescripción. Entonces les volví a poner la grafiquita al principio donde digamos el error más frecuente era el cambio porque el espectro era inadecuado, ese espectro generalmente era mucho mayor, pero ya con el tiempo ya el problema no es el espectro y ahora estamos enfocados en cambios en ajuste, dosis y tiempo, que es lo que ahora los médicos tienen que corregir más. Entonces miren que después de un tiempo, no solo es la restricción, sino que uno lo que quiere es cambiar la cultura de prescripción de los médicos que ordenan el antibiótico.
Bueno, entonces el consumo bajó, eso era obvio, o al menos es lo que esperan por los programas de uso racional. La dificultad era saber si éramos capaces de bajar las tasas de colonización e infección de las enterobacterias, que era lo que nos llevó a organizar el programa. Entonces esta es la tasa de colonización con una gráfica muy parecida. Esta era la tasa, hacia donde iba la tasa de colonización, este es el punto de la intervención, y aquí empieza la tasa de colonización a disminuir durante este periodo, disminuyendo 67.9% con respecto a lo que nosotros esperábamos. La tasa de infección fue todavía llamativa. En los trabajos que nosotros hemos revisado, pues el riesgo de los colonizados de infectarse es de 3 o 4 veces más, entonces también tuvimos una disminución en los pacientes infectados del 76.5%. Y una de las cosas que digamos, le objetan a los programas de uso racional es cuando uno hace ajustes en pacientes críticos como los de cuidado crítico, los de hematología, por ejemplo, que los médicos son muy racios a que uno haga cambios en pacientes que son muy críticos, y a pesar de que la mortalidad es un desenlace que es multifactorial y este estudio no se hizo pues para evaluar mortalidad, nosotros sí vimos que la tendencia no varió, digamos, significativamente. Si hubiéramos seguido con esa tasa de colonizados e infectados, pues la mortalidad era esta rayita de arriba, y tenemos un 17.3% menos de lo que esperábamos para el periodo. Entonces con eso los médicos de cuidado crítico, digamos que se tranquilizaron y ya ellos miran con mayor favorabilidad los cambios, inclusive el grupo de hematología también, porque les mostramos que sus pacientes no se morían más cuando hacíamos ajustes de antibiótico, y eso es muy importante porque si solo es restricción y uno no le genera confianza, pues los médicos van a hacer ellos mismos una barrera para que uno haga esos cambios. Y lo otro era mostrarle al personal administrativo pues que no teníamos problema con la actividad que estábamos haciendo. Entonces lo primero fue que nunca tuvimos una glosa de las evoluciones de control de antibióticos. Nosotros les hacemos una nota en la historia clínica como si fuera una evaluación de infectología, la cual se cobra como cualquier interconsulta. No hemos tenido una sola glosa en 7 años. Y lo otro es, hicimos la evaluación de los costos de lo que nos valían las infecciones asociadas al cuidado. Entonces este es el exceso de costos del hospital. Entonces una neumonía vale casi $6.000 más cuando le da una infección asociada al cuidado, cuando tiene una bacteremia son $3.700, cuando tenemos una infección del sitio operatorio son $3.300, y cuando tenemos una infección intraabdominal pues son $3.000 más o menos. Entonces, si uno evalúa lo que le vale a uno el exceso de costos en infección al hospital o a las aseguradoras, eso solo paga el programa de uso racional de antibióticos, y eso lo justifica perfectamente. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta experiencia? Obviamente tuvimos cambios en pandemia, hicimos los ajustes y ya tenemos una cohorte un poquito más grande de pacientes. Entonces, lo primero es tratar de utilizar lo que llaman los americanos, agarrar los antioqueños, le decimos agarrar los mangos bajitos. Uno tiene que mirar dentro del contexto cuál es el problema que es más fácil de solucionar. Puede que no sea el más importante, pero uno tiene que solucionar el que primero puede solucionar con los recursos que tenía. El que nosotros teníamos era hacer cambios en la prescripción, no teníamos más condiciones de infraestructura para cambiar el hospital, nos salía demasiado costoso, hacer tamizajes rectales es costoso, las aseguradoras tienden a no pagarlos, tenemos ese otro problema, entonces había que tratar de impactar por el lado que nos quedara más fácil, y creímos que fue este, y pues tuvimos buenos resultados. Las enterobacterias resistentes a carbapenémicos en hospitales de alta complejidad, pero en países de mediano costo o bajo costo, pueden ser un problema. Entonces hay que, como decimos nosotros, hay que pararle bolas al asunto. Esto se puede salir de las manos y nos puede salir mucho más costoso y tener muchos problemas para los pacientes. En nuestro caso nosotros logramos demostrar que ese aumento progresivo se podía impactar si impactábamos el uso de los antibióticos, y yo creo que el tiempo nos ayuda a demostrar eso. El especialista en enfermedades infecciosas es muy importante, pero es un recurso costoso. Entonces ahora nosotros tenemos ya un tiempo completo de especialistas en enfermedades infecciosas, pero tenemos 2 médicos generales de avanzada que nos apoyan. Esos médicos van a servicios no tan críticos, ya en el hospital los conocen y no les ponen barrera para que ellos hagan las sugerencias en los cambios, y el infectólogo lo utilizamos en cuidado crítico, en hematología, en los pacientes de trasplante, donde sí hay pues que hacer unas evaluaciones un poquito más estrictas, pero es para optimizar, porque si yo quisiera impactar todo el programa o todo el uso de antibióticos del hospital, pues necesitaría un volumen de infectólogos muy alto. Y obviamente la tasa pues de la colonización y de infección se demostró. Las reservas con el PROA, que era la mortalidad, pues no tuvimos ese problema. Después de un tiempo logramos demostrar que la mortalidad inclusive fue menor, y hay que tener en cuenta que más del 50% de las prescripciones de carbapenémicos se hacen en la UCI. Y
Los costos indirectos, como les decía ahorita, justifican el programa y hay que tener en cuenta que estas medidas no se pueden retirar. O sea, en el momento que uno baja la guardia y deja de hacer el seguimiento con los antibióticos, pues los médicos vuelven a hacer las prescripciones que hacían antes, entonces digamos que se dañaría todo el trabajo que hacemos. Entonces la idea es sostener el programa, mejorarlo, utilizar ayudas por el sistema de historia clínica y optimizarlo. No tuvimos grupo control porque no se podía desde el punto de vista ético, pero lo que sí tenemos es que las medidas de contacto y los hisopados no cambiaron en la indicación en cuanto al periodo pre y post, o sea que eso digamos que no explica una variabilidad que no hubiéramos tenido en cuenta. Este trabajo se llevó al programa de posgrado de maestría en epidemiología de la Universidad CES en Medellín y se ganó el premio al mejor trabajo de investigación en el 2019. Esta es una foto pues del equipo porque no son solo los infectólogos, o sea, está todo el equipo de enfermeras de cuidado de control de infecciones, las auxiliares administrativas, la GESIS que nos ayuda con los datos y todos esos informes no se sacan solos, eso ya no es tiempo de infectólogo, sino que el infectólogo está viendo pacientes y ellos nos ayudan con toda la información. Esa era como la experiencia para que el tiempo nos rindiera. No sé si nos da tiempo para alguna pregunta.